El mensaje en esta noche es impresionados y presionados. El libro de los Hechos, mis amados, es un espejo, tiene que ser un espejo para nosotros como iglesia. Necesitamos ver el libro de los Hechos y reflejarnos en ese libro para poder entender dónde estamos nosotros parados. Porque ese fue el nacimiento de la iglesia, pero nosotros hoy somos la iglesia del tiempo final, la iglesia de la lluvia tardía. Cientos de profetas en el mundo hace décadas que vienen diciendo que estamos en el tiempo de la gran cosecha de almas. Por lo tanto, ver lo que sucedió en el libro de los Hechos nos va a llevar a nosotros a preguntarnos cuál fue el secreto de que un grupo de gente invadió un territorio inmenso, fundaron iglesias en lugares donde solo había idolatría y por sobre todas las cosas estaban dispuestos a morir por lo que creían. Ese es uno de los secretos. Estaban dispuestos a morir por lo que creían. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a morir por lo que creemos. A veces estamos más dispuestos a morir por lo que queremos y no por lo que creemos. El libro de los Hechos nos narra historias que pueden marcar un antes y un después en nuestra vida si nosotros atrapamos esa palabra. Diga conmigo, tengo que atrapar la palabra. Tengo que tomar la palabra, no escucharla, tomar la palabra y no decir que esto es para el que está al lado mío, sino tomarla y hacerla propia. Hechos capítulo 4, verso 18 en adelante, dice así la palabra del Señor. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Verso 20, vamos a leerlo todos juntos. Si tiene su celular abierto, su Biblia, lo que tenga a mano, léalo. Capítulo 4, verso 20 del libro de los Hechos. Y dice así: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El título del mensaje, lo vuelvo a repetir: impresionados y presionados. Para ir un poquito más atrás en la historia, recordemos que Jesús, en el momento de su crucifixión, los discípulos, ¿cómo lo dejaron? Solo, ¿verdad? Solo. O sea, venía el discípulo Juancito y le decía: ¿por no te congregás en la iglesia de Mansilla? Yo no lo conozco. Pero si yo te vi entrar, no sé quién es, no sé. Pero si yo te vi repartir tratados, no lo vi, no sé de qué estaba hablando, no sé. O sea, cada uno a su manera huyeron, se escondieron, negaron. Solo Juan quedó acompañando a María delante de la cruz. Solo uno. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió con esos 11 que negaron, se escondieron, tuvieron, podemos decir la palabra cobardía? Tuvieron cobardía ante lo que estaba pasando con su maestro, con aquel que seguían, aquel que estaban dispuestos a dar la vida por él. De repente, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente que de ser personas temerosas pasaron a ser personas que enfrentaron al poder político y sacerdotal de aquel tiempo y estuvieron dispuestos a morir por lo que creían? De hecho, creo que lo dije en algunas oportunidades aquí. Dice la palabra: recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero la palabra testigo significa mártires. O sea, la palabra de aliento que el Señor les había dado, les dice lo siguiente: ustedes van a ser llenos del Espíritu y van a ser tan vacíos de ustedes que estarán dispuestos a dar su vida por aquel que dio su vida por ustedes. Porque muchas veces nosotros tenemos un evangelio que solamente se trata de que Dios me da, de lo que Dios me quiere dar o de lo que Dios me puede dar. Pero el evangelio real, el evangelio de la Biblia, son hombres y mujeres
que se perdieron en el río de Dios y dejaron que el río de Dios los lleve a donde ese río quiere. Dispuestos a dar todo por Él, porque Él lo hizo primero, porque Él lo hizo primero. Y el Señor les dijo, ustedes van a hacer cosas aún mayores de las que yo hice. Esa fue la promesa. Y lo metió en un lío porque dijeron, bueno, a veces vieron que como que uno piensa que el Señor exagera. Es exagerado. Nos ama tanto que nos promete cosas que no se van a cumplir. El Señor les dijo, cuidado, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Esa promesa es para esta iglesia, para nuestra iglesia, para la iglesia de hoy en el mundo entero. La pregunta es, contrastemos la promesa de Dios, contrastemos la promesa del Espíritu Santo y contrastémoslo con la iglesia de hoy. Si nosotros estamos a la altura de lo que el Señor está esperando de nosotros como iglesia. Fíjese en lo siguiente, el maestro los dejó solos, él está y fue a la diestra de Dios Padre a interceder y les dijo, no se muevan. Primer punto, no se muevan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. No se muevan, porque sin Él nada podrán hacer. O sea, vendría el Espíritu Santo sobre ellos, que no se trata de hablar en lenguas. Algunos creen que la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. No, esa es una evidencia. Una de las evidencias. Pero dice, seríamos llenos de poder. Y ellos quedaron con esa promesa, la promesa de recibir poder. Quedaron solos, enlutados, frustrados, confundidos. Y lo único que les quedaba era creer. Vamos de vuelta. Lo único que les quedaba era creer en lo que Jesús, les había prometido. Les tocaba creer. Lo primero era obedecer, no salir. Eso era lo primero, obediencia. Segundo, fe en algo que Dios les había prometido, pero no sabían ni qué cosa, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero ellos fueron al aposento alto. Se juntaron, dijeron, vamos a tomar unos mates y vamos a orar. Y Bartolomé dijo, hagamos una reunión de 1 hora. ¿Dijeron eso? Ellos simplemente dice que perseveraban unánimes, juntos en oración y ruego para que esa promesa viniera. Y la promesa vino, porque cuando la palabra de Dios nos enseña que busquemos, ¿y qué es lo que sucede? Vamos a encontrar. Si golpeamos, se nos abrirá. Hay personas, les cuento esto, que pasa en otros lugares muy lejanos a este lugar, que dicen, si Dios quiere, lo va a hacer. ¿Escuchaste eso alguna vez? ¿Escuchaste? Dice, si Dios quiere, lo va a hacer. Y el Señor dice, yo ya quise, yo ya te lo prometí. Lo que yo necesito es que quieras lo que yo ya te di, lo que ya te prometí. Cuando el Señor le preguntó al enfermo, al ciego, al paralítico, ¿quieres ser sano? Pregunta insólita, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Pero él necesitaba que la declaración de fe de ese hombre se conecte con la unción de Jesús. Yo muchas veces, en ciertos tiempos, la gente pasaba adelante y yo oraba por sanidad. Y yo tenía la costumbre de preguntarle, ¿usted cree que va a ser sano si Dios quiere? Y yo dije, siga participando, vaya y siéntese. Hoy no es tu día. Porque a veces nosotros creemos que Dios va a hacer como Él quiere. Y es cierto, pero Él ya quiso. Dice la palabra que Él preparó caminos de antemano para que andemos en ellos. O sea, no es que yo tengo que buscar el camino, no tengo que encontrar el camino que Él ya preparó de antemano y caminar en Él. No tengo que andar inventando nada. Dios no me llamó a hacer cosas para Él, sino que caminemos en lo que Él quiere. En el aposento alto sucedieron 2 cosas que son inevitables, deben ser inevitables para cada uno de nosotros. La primera, que en el aposento alto, antes de ser empoderados, necesitamos ser apoderados. Porque una persona empoderada sin ser apoderada es un peligro, porque recibe poder, pero no tiene dominio propio. Necesito soltar
las riendas de mi vida al señorío de Cristo. Romanos 8 dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Hablando de la vida en el Espíritu, ¿no? O sea, somos guiados por el Espíritu. Entonces, punto 1, fueron apoderados. Ya no hacían lo que ellos querían, lo que su alma dictaba, lo que su corazón engañoso dictaba, que los hacía esconderse, los hacía preservarse de morir. Cuando fueron apoderados por el Espíritu, estaban dispuestos a morir y fueron empoderados. Ahora, la unción, empoderamiento, unción es una capacidad sobrenatural que Dios nos da para hacer lo que Él quiere. Eso es unción. Vamos de vuelta. Unción es una capacidad sobrenatural que Dios nos da a sus hijos para hacer su voluntad. Eso es unción. Unción no es caerse cada uno, o sea, ¡ay, qué unción! Si hay unción, hay propósito. La unción siempre tiene propósito. Pero vamos de vuelta al texto. Ellos salen del aposento alto, ellos no hicieron una conferencia, 10 conferencias, cómo recibir el Espíritu Santo. O sea, no vinieron gente de todas las naciones a ver qué es lo que esta gente recibió, cómo fue el estruendo y Pedro contando. Pedro salió a la calle y salió a predicar. Esa es la unción. La unción te saca a las calles. Vamos de vuelta. La unción nos saca a las calles. ¿Por qué? Porque la unción tiene implícito propósito, mensaje. Eso es la unción. Entonces, pasa la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son sumergidos en el río de Dios. Pedro y Juan van al kiosco de la esquina a comprar un pancho y una coca, tenían hambre, tantas horas de oración. Y en el camino al kiosco, el templo de la Hermosa. Y pasan por el templo y ven al cojo que siempre andaba pidiendo en la puerta. Y se detienen. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu pone compasión en nosotros. ¿Vamos de vuelta? La llenura del Espíritu abre mis ojos a la necesidad del otro. Una iglesia que se encierra en 4 paredes deja de ser ministerio para ser monasterio. O sea, nos servimos entre nosotros. Cuando hay unción, hay mensaje, hay propósito, hay compasión. Hay compasión. Compasión significa dolerse por lo que el otro le duele. Eso es compasión. Y Pedro y Juan se detienen ante el cojo y le dicen, le clavan la mirada y le dicen, no tengo plata ni oro, solo tenían para el pancho y la coca. No tengo plata ni oro, pero escuchen esto, lo que tengo te doy. La pregunta es, ¿qué es lo que antes ellos tenían, los discípulos? Miedo, confusión. Ahora tenían autoridad espiritual. Tenían autoridad, tenían unción. Y ellos distinguieron. Lo primero que ellos distinguieron fue lo que tengo, lo que recibí, te doy. Porque la unción no es para recibir, la unción es para dar. ¿Cuántos quieren saber más sobre la unción? Claro, el componente principal del aceite de la unción es la mirra. Y la mirra se usaba para ungir a los muertos. Hay un aceite de la unción en el libro de Éxodo. La mirra era para ungir a los muertos y era tan potente el perfume de la unción, escuche, tan potente el perfume de la mirra que apagaba el olor del cuerpo en descomposición. ¿Qué significa eso? Que lo que la gente huele es el aroma de la mirra, pero detrás hay un hombre o una mujer muerto para él. ¿Cuántos queremos unción? Los procesos de esa muerte no son fáciles, porque nadie se mata solo. Son procesos de desintegración de mi ego, donde Él desintegra mi ego, desintegra todo aquello que exalta la carne, donde yo me vacío para que Él me llene. Porque Dios no llena lo que está lleno, solo llena aquel que se vació delante de Él. Podemos tener años y años en la iglesia, pero solo Dios llena el que está vacío. Muchas veces yo escuché comentarios al pasar, menos aquí. Dice, ¿cómo puede ser, pastor, que el Señor llenó a este impío incircunciso filisteo, egipcio,
Y yo que tengo 48 millones de años en la iglesia, soy el dinosaurio de la iglesia, yo no siento nada, nunca recibí nada, y este vino por primera vez y el Señor lo despiojó, lo llenó, lo bautizó en el Espíritu. Es que se vació delante de él, es que se vació delante de él. Estaba tan lleno y tan cansado que se vació delante de él. Dice la palabra en Hechos 4:8, Pedro lleno del Espíritu Santo. Ese fue el secreto de Pedro. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro fuera de un cobarde que negó a Jesús, que se intimidó ante una muchachita, a enfrentar al mundo de aquel tiempo y decir: yo sirvo a Jesús de Nazaret, al resucitado, al que vive y al que reina para siempre? Yo lo sirvo, yo soy un seguidor de Jesús. Para llenarnos no necesitamos hacer una cruzada, una campaña. Lo que necesitamos es ir a la cruz, ir delante de Él y decirle: Señor, te entrego todo. No quiero caminar con rencores, no quiero caminar con frustraciones, no quiero caminar con odio, no quiero caminar con nada que frene mi crecimiento, Señor. Lo único que te pido es que crezcas en mí. Es lo único que te pido. Hechos 4:13. Los gobernantes, a ver la osadía. Osadía significa coraje, significa valentía. Eso es osadía. Dice, los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación. Creo que a veces nosotros somos profes de seminario también, y a mí me ha tocado tener alumnos aquí en Buenos Aires que no sabían leer ni escribir y se sacaban mejores notas que los hijos que tenían universidad. No sabían leer ni escribir. Dice, no, a mí grábeme la clase, profe, grábeme la clase. Yo escucho la Biblia y de tanto escuchar y de tanto aprender, hasta aprendieron a leer y escribir. No se trata de títulos, sino de carga. Se trata de cuánto me duele. Y dice, escuche, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron como asombrados. Y escuche aquí lo que dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. La pregunta es, ¿la gente reconoce que vengo a la iglesia o reconoce que estoy con Jesús? Es para pensar, ¿verdad? La gente dice, vos vas por la iglesia. Antes nosotros nos reconocían a la legua, a lo lejos nos reconocían que íbamos a la iglesia, pues llevábamos la Thompson bajo el brazo, corbata, saco, 50 grados a la sombra, y nosotros íbamos con saco y corbata. La gente, ahí salió la famosa frase, pare de sufrir. Y veníamos con la Biblia Thompson, la de tapa dura, no blanda porque pesaba menos, la de tapa dura, y si el endemoniado no se liberaba, le dábamos con la Thompson. La gente se daba cuenta enseguida, no, estos son cristianos, van a la iglesia porque la pinta ya nos delataba. Pero acá no dice que iban a la iglesia, que iban a la sinagoga, dice que habían estado con Jesús. Esa es la iglesia de este tiempo. El Señor está buscando hombres y mujeres que estén con Jesús, que estemos con Él. La iglesia de este tiempo, el Señor está buscando hombres y mujeres que estén con Jesús. Que se les note, que sea evidente que hayamos estado con Jesús. Hechos 4:16 dice, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. El tiempo de la iglesia, el tiempo es el tiempo, valga la redundancia, donde nosotros no traemos a la gente para que el pastor le ore. Se lo traemos orado, despiojado, hasta bautizado. Lo bautizamos en la pelopincho, en la bañera de casa. Dice, mire pastor, ya lo traje y le di al ABC, para que usted ya lo tenga preparadito. La iglesia del siglo XX es todo gente que viene a tomar de la fe de otro. La iglesia del siglo XXI, la iglesia de este tiempo, es una iglesia que da, porque cuando doy, ¿cómo? Dice, es un milagro evidente. Todos los que viven en Escobar lo saben, dice. Jerusalén, dice aquí. Lo saben y no podemos negarlo. ¿Qué tal si oramos por los enfermos? Yo me acuerdo que antes, según los manuales bíblicos de la iglesia local, recién a los 10, 11, 15 años podías orar por alguien.
Y si orabas por alguien, hasta te disciplinaban. Pues, ¿y este quién se cree? ¿Quiere usurpar cargos de honor? ¿Quién ya se cree pastor? La iglesia de hoy es una iglesia pastoral. Es una iglesia pastoral. Es apostólica porque mira hacia afuera. Es enviada y es pastoral porque cuida al que llega. La pregunta es, ¿qué ocurrió con Saulo de Tarso? Claro, todos miramos a Pablo y tenemos la obra terminada. Pero ¿y si dejamos de mirar la obra terminada y vemos cómo empezó la obra? Dice Hechos 9, 3 al 5. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo ¿a quién? A los discípulos. Pero Jesús le dijo que lo estaba persiguiendo a él. ¿Por qué? Aquí hay una clave. Porque la palabra de Dios dice que donde nosotros estamos, Jesús está. Y donde Jesús está, nosotros estamos. Por eso estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y por eso el Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ahora, seguimos. Dice, ¿quién eres? Y ahí le dice la palabra clave. ¿Quién eres, Señor? Antes lo mandaba el Sanedrín y en un tris, así, tac, reconoció a aquel que él perseguía como su Señor, su dueño, su jefe, su amo, el que manda. A partir de ese momento, Saulo de Tarso comenzó la transformación, cuando él reconoció a Jesús como Señor. A veces nos preguntamos, ¿y por qué fulanito y tal? Esto no pasa acá, acá todos somos transformados y trastornados. Pero escuchen, nos preguntamos, ¿por qué tal persona no cambia? El secreto es este. Escuchen. Esto va gratis. El secreto es este, porque no es solo recibir a Jesús como Salvador, sino como Señor. Él manda, yo obedezco. Lo que Él diga, cuando Él diga, a la hora que Él diga, como con el dinero que Él diga. Él es el Señor. Ahí se da el cambio. Ahí se da la conversión completa y de manera radical, profunda. Un antes y un después. Sigo. Ahora, una experiencia con Jesús nos lleva a recorrer nuevos caminos, no solo a dejar caminos viejos atrás. Hay personas que siempre dan testimonio de lo malo que eran y de las cosas malas que hicieron. ¿Escuchaste eso alguna vez? O sea, personas que hablan de lo malo que hicieron. Y la pregunta es, ¿está bien dejar de hacer lo malo? Sí, pero hay personas que dejan de hacer lo malo, pero no hacen lo bueno. Nos quedamos en el medio. O sea, dejamos de hacer lo malo, pero no caminamos en el propósito. Entonces tenemos muchas personas que llenan nuestras iglesias, dejaron de hacer lo malo, pero no caminamos en el propósito. No hacemos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad del Padre. Eso se trata. ¿Cuántos queremos no solo dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno? Amén. Gloria a Dios. En Hechos 22:10, ahí cambia la historia, porque él dice lo siguiente, Saulo de Tarso, ¿qué debo hacer, Señor? Y a veces le preguntan, pastor, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Pero pocos le preguntan al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Recuerdan ustedes el texto de Hechos 4:20? No podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos. Por eso hay tanta gente muda, porque no ve ni oye, no vio ni oyó. Y vamos a ver esto, miren, Hechos 22:9, Lucas está relatando la conversión de Saulo de Tarso. ¿Me acompañas en el teclado, por favor? Porque si no, no termino. Hechos 22:9. Escuche lo que dice, esto está interesantísimo. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Vamos de vuelta. Saulo de Tarso vio la luz, escuchó la voz y reconoció la voz. Pero él estaba rodeado de gente. Y dice, la gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz del que me hablaba. En otras palabras, te lo voy a graficar de esta manera. ¿Cómo estuvo la reunión? ¡Fua! Estuvo buenísimo. ¿Y qué pasó? Estuvo buenísimo. ¡Fua!
Tremenda la reunión. Una gloria. ¡Fua! Estuvo bárbaro. Pastor. ¡Fua! Tremendo. Y vienen al otro domingo para decir de vuelta, pastor, ¡fua! ¡Qué tremenda reunión! Pero no crecemos, porque solo miramos de lejos la luz y creemos que siempre la voz es para otro. Y no vemos ni oímos. Y hay personas que dicen, pastores, que no sé qué decir, porque no vimos ni oímos. Pedro y Juan dijeron, estamos tan impresionados por lo que vimos, que nos sentimos presionados por esa palabra. La experiencia con el Espíritu nos presiona día a día. No podemos dejar de hablar de lo que vimos y de lo que oímos. Hechos 9:7 dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Moisés, hubiera sido Moisés, el Moisés de la Biblia, el que conocemos, la epopeya de Moisés, si él no se hubiera acercado a la zarza, porque él podría haberse quedado de lejos y decir, ¡fua! ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa loco! Mira, hay fuego y no se consume. ¡Fua! ¡Qué bárbaro! Y va y le cuenta todo. ¡Fua! ¡Qué reunión que tuvimos! Había una zarza, ardía y no se consumía. ¡Oh, qué tremendo! Y nos pasamos la vida cristiana diciendo, ¡fua! ¡Qué bárbaro! Pero Dios no busca personas que solo se sorprendan, sino que se acerquen al fuego. Y que digan, Señor, yo quiero ver y oír lo que tú tienes para decirme a mí. Toda experiencia con Jesús tiene un propósito. Hechos 22:14. Escuche. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados, reciba esa palabra. ¿Cuántos quieren recibir una palabra? El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tres cosas. Te escogió para que conozcas su voluntad, no para que andemos preguntando por ahí, Señor, no sé cuál es mi ministerio, no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es servirle a tiempo y fuera de tiempo, es hacer su voluntad. Y Él está desesperado porque conozca su voluntad, pero está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a oír y a ver. En Hechos 22:15 le dice, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y de lo que has oído. Lo mismo que Pedro y Juan, Saulo de Tarso, la iglesia de hoy. Seremos testigos, mártires, hombres y mujeres dispuestos a morir por lo que creemos, dispuestos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar porque sentimos tanta presión por lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Una experiencia con Dios no puede ser una experiencia de hace 15 años, 20 años. Es muy triste escuchar personas que hablan de lo que vivieron hace una enormidad de años. Y el Señor dice, quiero hablarte hoy. Quiero mostrar mi gloria hoy. Quiero revelarme a tu vida hoy. Tengo algo que decirte hoy. Tengo un plan para tu vida ahora. No es en el tiempo tuyo, es el tiempo que ya fue eterno. Y desde la eternidad te soñé, te puse nombre. Te di propósito, te soñé para que conozcas mi voluntad, para que me veas y oigas mi voz. Saulo de Tarso no se conformó con esa visión. Dice en Hechos 22, 17 y 18, los que anotan, anoten. Después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en estado de éxtasis, dice. Él no se conformó con lo que vivió antes. Muchos, hasta ministros, líderes, cristianos, se secan, aunque predican, cantan, hacen eventos, pero se secan por dentro, se secan porque no permiten que Él siga llenando su vaso, porque no permiten que nuestra vida se renueve día a día, porque Él no cerró su boca para hablar, ni ha cerrado su voluntad para mostrarnos su gloria hoy a la iglesia del último tiempo. Imagínense si en la iglesia del primer tiempo esa gloria tan tremenda la leemos en el libro de los Hechos. Imagínense hoy la iglesia de este tiempo.
donde estamos los siervos y las siervas del tiempo final. Hombres y mujeres transformados y trastornados por el poder del Espíritu. Quizás te hayas secado, pero el Señor te dice en esta noche, aún la fuente de aguas está preparada para que te acerques. Solo persígueme. Acércate tanto a mi gloria. Acércate tanto a mi presencia, que mi presencia te va a atrapar de tal forma que no serás el mismo. Juan no se conformó con lo que vivió en el aposento alto. No se conformó con sanar al cojo en el templo La Hermosa. Él estuvo en la isla de Patmos, recibiendo más y más y más de él. Yo no sé qué experiencias hemos tenido, pero sí puedo decirte una cosa. El Señor está dispuesto a revelarse a su iglesia, a la novia. Está dispuesto a hablarnos de forma personal y llamarnos por su nombre. Y a decirnos, este es el camino, anda por él, no tuerza ni izquierda ni a derecha. La pregunta es, ¿vamos a ser espectadores o protagonistas?